Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a realizar el patrón base de falda recta. Para realizar el patrón base de falda necesitamos las medidas de cintura, cadera y bajada de cadera. Vamos a repasarlas una por una para que no tengáis que ir al vídeo anterior. La medida de cintura se toma en la parte más estrecha del cuerpo y hay que tomar todo el recorrido, es decir, la parte delantera, los laterales y la parte trasera. Tenéis que pasar la cinta métrica toda alrededor del cuerpo, en la parte más estrecha. La cadera, lo mismo, sería en la parte más sobresaliente y tenéis que hacer todo el contorno. Aquí en el dibujo, por ejemplo, se nota mucho dónde está más sobresaliente, pero hay personas que tienen esto un poco menos marcado y se nota más en esta parte. Eso lo vais viendo vosotras visualmente, pero siempre en la parte más ancha. Si tenéis alguna duda, lo que podéis hacer es mediros en varios puntos y el que más ancho os dé es el que utilizáis. Siempre todo alrededor del cuerpo, cintura y cadera, todo, parte más estrecha y parte más ancha. Y después la bajada de cadera, que recordamos que se mide siempre en el lateral del cuerpo. Se mide desde la cintura, desde el punto más estrecho, hasta la cadera, el punto más sobresaliente. Esa es vuestra bajada de cadera. Y esas serían las medidas necesarias para realizar este patrón. Vamos con él. Vamos a comenzar nuestro patrón utilizando la línea recta del papel como centro de la prenda. Aquí sería la medida vertical y esto iría justo en el medio del cuerpo. Para hacer el rectángulo vamos a empezar escuadrando justo esta línea. Dejad un poco de papel en la parte superior y trazáis una línea perfectamente perpendicular. Esto es muy importante que coincida justo a 90 grados porque si no, a la hora de realizar la prenda visualmente os puede quedar o los laterales más arriba o que os haga un pico en el medio. Hay que tener mucho cuidado con eso, por eso os recomiendo siempre utilizar. Esto es un cartabón, pero podéis utilizar también una escuadra como esta, es indiferente. Sería el mismo ángulo recto, con lo cual me da igual una regla que otra. Sobre la línea que acabamos de hacer, que es la línea de cintura, pondríamos 1/4 de cadera. Yo voy a utilizar las medidas estándar de talla 38, pero cada una vais a utilizar las vuestras. No os guiéis por las medidas que yo pongo, ya que cada una tendrá las suyas propias. Sobre la línea vertical vamos a poner el largo de falda. El largo estándar que vamos a poner son 60 centímetros. Normalmente es la altura de rodilla. Si vosotros tenéis vuestra medida de altura de rodilla y preferís poner la vuestra, no hay ningún problema. O queréis una falda un poco más corta o un poco más larga, podéis poner la medida que queráis. Eso no hay ningún problema. Lo pondríais de forma vertical en esta línea recta y sobre ese punto volveríamos a escuadrar. Muy importante también que quede perfectamente escuadrado, ya que en el bajo se nota mucho más si hay una desviación que en la línea de cintura. Sobre esta línea volveríamos a poner nuestra medida de 1/4 de cadera. Yo estoy trabajando a escala, ¿vale? Por eso me veis con esta regla, pero os vale una regla normal, no tenéis que medir con esta. Una vez marcados los dos puntos, simplemente sería unir. Y ya tendréis vuestro rectángulo. Sobre las líneas verticales tendremos que poner nuestra bajada de cadera. La bajada de cadera es una medida que no tiene ninguna norma, ¿vale? El mínimo a poner son 18. Si por ejemplo tenéis 17, ponéis directamente 18. Si no, la curva os va a quedar un tanto extraña y al final no os va a ajustar bien. Desde 18 pueden ser cualquiera. Entonces, no os asustéis si tenéis, por ejemplo, 30 o 32, porque puede pasar. Simplemente el mínimo, 18. Lo pondríamos. En este lado yo voy a poner 20 porque es una medida estándar, pero no tiene nada que ver.
Vosotros podéis tener, ya os digo, hasta 30 y pico. Pondríais 20 en los dos lados y uniríais. Y tendríamos dos rectángulos. Esto parece casi un cuadrado, pero es un rectángulo. Bien, sobre la línea de cintura, ahora necesitamos el cuarto de cintura más la pinza. La pinza depende mucho de la diferencia que tengáis entre cintura y cadera. Entonces, yo voy a poner 3 centímetros porque es una medida estándar. Pero el miércoles en la clase virtual, me vais a decir vuestra diferencia de cintura y cadera y yo os voy a orientar un poco sobre la medida de pinza que tenéis que poner. Aquí vamos a poner 3 centímetros, entonces pondríamos un cuarto de cintura más 3. Y marcaríamos este punto en la línea de cintura. Aquí ya va a haber que utilizar las reglas curvas. Entonces voy a hacer una pausa y os voy a enseñar las diferentes reglas curvas que hay, porque podéis haber encontrado unas u otras y no todas se usan de la misma manera. Entonces voy a enseñaros primero las curvas y después seguimos con el patrón. Esta es la regla curva más común que estoy viendo. Entonces, para hacer la curva de cadera os serviría. El problema es que esta zona no está suficientemente redonda para que la podáis usar, por ejemplo, en cuellos, escotes, sisas y mangas. Entonces, a la hora de comprar yo la desaconsejo. Si la tenéis por casa, lógicamente, pues oye, se puede apañar. Lo que pasa es que, bueno, aquí sí que es verdad que al tener menos curva vais a tener un poco más de trabajo. Pero la curva de cadera se podría hacer perfectamente con esta. Entonces, si este es vuestro patrón, esta sería la línea de cintura. Veis que tengo ahí la marca que os dije del patrón. Y esta sería la de cadera. Bien, este sería el lateral con vuestra medida del cuarto de cadera. Entonces, la parte curva siempre va hacia abajo. Os lo pongo así que lo veis mejor. La parte curva siempre va hacia abajo. La tenéis que colocar de forma que quede literalmente en la línea de la bajada de cadera y aquí os coincida en el punto. Aquí no sé si se ve bien, pero no coincide. Entonces tendríais que ir moviendo la regla hacia abajo, hacia arriba, hacia donde fuese. Vais modificando vosotros la curva. Si por ejemplo la ponéis así y veis que la curva queda muy abajo, pues vais poniendo hacia arriba hasta que os cuadre tanto en ese punto como en este. Esa sería la colocación de esta regla en esta curva. Otra regla muy común que estoy viendo bastante es esta. Esta es un poco más imprecisa. Veis que, bueno, esta en concreto es de peor calidad. Las hay, por ejemplo, en Oviedo. En la calle Quintana tenéis una muy parecida que aquí abajo es más redonda. Entonces, esa sí que es verdad que os valdría para la curva de cadera, os valdría también para sisas y para escotes. Entonces, de comprar una parecida a esta, os aconsejaría esa, porque esta pasa un poco como la otra. Aquí no es suficientemente redonda, entonces los escotes los vais a tener que hacer en partes. Siempre es mejor tener una regla con la que puedas hacer el trazado directamente entero. Aquí mismo procedimiento. Veis que tengo aquí la cintura y aquí el punto de bajada de cadera. La curva siempre hacia abajo. La parte redonda siempre hacia abajo. Y lo mismo. Aquí si veis que no coincide tendréis que ir moviendo hasta que logréis ajustar. Esta no sé si se aprecia un poco en el vídeo, veis que tiene como un huevito aquí. Vale, esta en concreto pues sería bastante más imprecisa para la línea de cadera. Pero la que os digo que hay en Oviedo, o sea, tiene esto perfectamente recto. Esto es, bueno, que es un poco peor de calidad. Pero la de Oviedo es de plástico y sí es verdad que os valdría. Después tenemos esta. Os la enseño porque en algunos packs que hay por internet os viene una muy parecida. Vale, esta regla yo no la suelo mandar comprar porque es una regla cara y realmente solo sirve para la curva de cadera. Es la mejor regla para eso, pero sí que es verdad que o sea, es una inversión que si te vas a dedicar a ello os compensa, pero si no, yo o sea, no gastaría dinero, si vais simplemente a hacer el curso, no gastaría dinero en ella.
ser, claro, es la mejor porque te hace literalmente la curva de cadera. De hecho, es una regla que se llama curva de cadera, con lo cual es para eso solo. Entonces, claro, yo entiendo que es preferible comprar una que valga para todo a comprar una para cada cosa. Está lo mismo, la parte curva siempre hacia abajo. Buscaríais este punto y el de arriba. Veis que ahí no me coincide, pues tendríamos que ir buscando hasta que coincida. Vale, fijaros bien, que no lo dije con la primera, pero bueno, es aplicable a todas, que la curva nunca os salga allí. En esta regla no os va a pasar. Pero a lo mejor, por ejemplo, si tenéis esta y la ponéis así, veis que sobresale de la línea. Eso no puede pasar nunca, ¿vale? Siempre tenéis que partir de este punto. A partir de ese punto ya tiene que ir curva. Y a partir de este punto recto. Entonces tenéis que buscar siempre que cuando la coloquéis no sobresalga por arriba, de la misma manera que no sobresalga por abajo. Y luego tenemos esta, que es la que os decía en la clase virtual del miércoles, que se llama sisómetro. Esta es la que yo os aconsejo comprar. La tenéis por Amazon, es más barata que las otras, a salvo que compréis pack, que no sé cómo andan de precio, ¿eh? Pero bueno, este es el sisómetro y esta es la que te vale para todo, porque utilizamos esto para hacer la curva de cadera, tenemos esto mucho más redondo que la otra para hacer lo que es los escotes, las sisas y las mangas, e incluso las otras partes de la sisa que no nos coge aquí. Se supone que con esto también podemos hacer formas de escote, entonces es verdad que también nos vale un poco para todo. Si no tenéis ninguna y tenéis que comprar, yo os aconsejo esta, porque además de precio es que anda igual que la curva esta que os dije de Oviedo. Vamos, esta es más cara en Oviedo que esta por internet, por eso os digo. Y para colocar en el papel sería exactamente lo mismo. La curva hacia abajo, buscáis el punto de la cadera y buscáis el punto de la cintura y lo cuadráis. Lo mismo que en la otra, que no os quede así, que sobresalga por arriba. Simplemente que sea tangente a esta línea. Esa sería la colocación de las curvas. Si por ejemplo la hacemos con esta para que la veáis hecha. Veis que os queda así. Luego, como vamos a hacer la prueba en tejido, si veis que tiene mucha forma circular, sobre la misma tela lo vamos a coger con alfileres, ya lo iremos viendo, y se rectifica la curva y luego se rectifica en patrón. Pero bueno, más o menos hay que dar bastante forma porque realmente tenemos forma. Entonces sería eso las 4 posibilidades que hay. Si tenéis alguna parecida que no sepáis bien cómo aplicar o lo que sea, en la clase virtual del miércoles me la enseñáis y os digo un poco cómo aplicar. Pero bueno, el funcionamiento es siempre el mismo. La parte de redonda siempre donde la cadera y la parte más recta siempre arriba. Tengáis una u otra. Tampoco hace falta comprar esta exacta. Hay muchas parecidas que a lo mejor son más baratas, no lo sé. O os vienen, por ejemplo, en pack y os vale. O sea, no es exactamente igual que esta, pero os vale. Y estas serían las reglas curvas. Retomamos ahora el patrón. Una vez tenemos trazada nuestra línea curva, que sería la llamada curva de cadera, lo que tendríamos que hacer sería, de esta medida, encontrar el punto medio, es decir, dividir entre 2. En ese punto se situaría nuestra pinza. Aquí tendríais que utilizar otra vez la escuadra o cartabón y hacer una línea perfectamente perpendicular para que la pinza quede recta. Si veis que el pico nos llega, simplemente alargáis la línea, ¿vale? Esta línea en el delantero siempre mide 12 centímetros hacia abajo y en el trasero 14. Si vuestro caso es que la bajada de cadera es menos de 20 centímetros, en el delantero pondríais 11 centímetros y en el trasero 13. Son medidas estándar, la longitud de las pinzas de momento vamos a seguir con esa medida. No hay ninguna personalización salvo la que os acabo de decir. Si tenéis menos de 20 de bajada de cadera, ponéis 11 y 13. Si no, la medida normal de 12 y 14. En este caso, como estamos haciendo el delantero, vamos a poner 12.
El ancho de pinza, como os dije, cogía 3 centímetros. Entonces, colocaríamos 1,5 a la derecha y 1,5 a la izquierda. Cada una, si os digo vuestro ancho de pinza, pues simplemente dividir entre 2, izquierda y derecha, la misma medida. Yo aquí, por ejemplo, pues voy a poner 1,5 a cada lado, que es la medida que corresponde a una pinza de 3 centímetros. Con esos puntos ya simplemente sería unir los dos que acabáis de hacer con el de los 12 y 14 centímetros o bien 11 y 13 centímetros si tenéis poca bajada de cadera. Simplemente unís y ya tendríais vuestra pinza. Este sería vuestro patrón base de falda delantero. El trasero es exactamente igual. Lo único que cambia es la longitud de pinza. Siempre es 2 centímetros más larga que el delantero. No voy a hacer el patrón porque ya os digo que es exactamente lo mismo y es poneros mucho vídeo. Entonces, simplemente volvéis a hacer lo mismo, pero esta línea la alargáis 2 centímetros. El resto es todo igual, tanto la medida de cintura como la de pinza.